Saludos nuevamente, les saluda su servidor, el doctor Santiago Méndez Hernández. Esta es la cuarta videoconferencia del quinto módulo del curso Evaluación del Aprendizaje. En las videoconferencias anteriores de este módulo estuvimos viendo los tipos de pruebas, las consideraciones para preparar las pruebas y ahora nos vamos a estar adentrando en el formato específico del examen, o sea, cómo se preparan las premisas. Vamos a no solamente a dar las recomendaciones de los autores, sino también vamos a analizar unos ejemplos. Espero que les sea de mucha utilidad. Bueno, lo primero que los exámenes usted tiene que evitar los errores ortográficos. Claro está, nosotros no somos expertos en ciertas áreas, ¿verdad? No somos expertos quizás en gramática, pero tenemos que cuidarnos y tratar de que no tengamos errores ortográficos o disminuirlo lo más que podamos. Y también estar abiertos si el estudiante te dice, mire profesor, le faltó un acento, muy bien, vamos a poner el acento. ¿Okay? Cosas así pueden suceder y nosotros tenemos que tener esa actitud también de aprendizaje. Los estudiantes también nos enseñan. Evite mezclar diferentes tipos de preguntas. Por ejemplo, que dentro de un mismo ejercicio usted tenga reactivo de cierto falso, reactivo de llenado blanco. Eso no debería pasar. Debería tener una parte, ¿verdad?, del examen correspondiente a un tipo de ejercicio en particular. Evita exámenes que luzcan apiñados. A veces por la cuestión de imprimir o que queremos reducir espacio, los exámenes también apiñados. Eso no debería suceder. ¿Okay? No siempre tienen que ser exámenes de 100 puntos. Los maestros piensan que tenemos que tener los exámenes siempre de 100 puntos para cuadrar bien. No, el examen debe ser representativo de lo que se discutió y se enfatizó en clase. No todo lo que usted dio en la clase debe aparecer en el examen, sino lo más importante, lo más relevante, lo que esté más alineado con esos objetivos generales y esos específicos necesarios para demostrar que el estudiante está cumpliendo con los requisitos del curso. Utilizar la planilla de especificaciones, como le había mencionado, es muy útil. El maestro debe preparar un examen que pueda contestar al estudiante en 35 minutos si la clase es de 50 minutos. Si usted tiene una clase de 1 hora, 40 minutos es mucho. Recuerde que usted tiene que dedicar tiempo a acomodar los estudiantes, a dar las instrucciones generales del examen, a monitorear que los estudiantes todos estén haciendo el examen. Unos estudiantes necesitan acomodos, así que todos estos asuntos, por lo tanto, no sea tan espléndido de crear exámenes que sean exactamente, la clase va a tener 50 minutos, 50 minutos. No, eso no es correcto, eso no es lo recomendado. 30, 35 minutos es suficiente para realizar un examen. Los exámenes tradicionales son los llamados exámenes de lápiz y papel, ¿verdad? Que hoy día pues, lo podemos hacer también en línea. Los exámenes objetivos son aquellos donde el estudiante selecciona la respuesta correcta dentro de una lista de posibilidades. Y eso lo habíamos visto ya, ¿verdad? También tenemos los exámenes donde el estudiante crea una respuesta en sus propias palabras. En ese caso, preguntas abiertas o preguntas de ensayo. Ahora vamos a entrar en el asunto de los ejercicios, los tipos de ejercicios. Comenzamos con el pareo. El pareo se coloca una columna a la izquierda de la lista de descriptores y a la derecha la lista de alternativas, que debe ser un poco más larga. Las alternativas tienen que ser un poco más largas que los descriptores. Así que comenzamos que a la mano izquierda está la lista de los descriptores y a la mano derecha la lista de las alternativas, que debe ser un poco más larga, Yo he visto exámenes y he visto exámenes. Por eso se lo digo. El estudiante busca la relación entre palabras, términos o factores. Busca una relación entre palabras, términos o factores. ¿Con qué? Con los descriptores. Debe tener entre 10 y 12 premisas, no mucho menos ni mucho más. Las alternativas deben tener 2 o 3
adicionales a la lista de las premisas, ¿ok? Si aquí habían 10, pues entonces que acá en las alternativas hayan 12 o hayan 13. Cada una deben ser atractivas, todas esas alternativas deben ser atractivas y relacionadas al resto de alternativas, ¿ok? Eso es lo que cuando hablamos de distractores, esos distractores tienen que estar ligados al tema que se está midiendo ahí o al objetivo que está midiendo ahí. A veces nos ponemos muy creativos, buscamos cosas que no guardan relación, no están vinculadas. Así que hay que tener mucha conciencia cuando se prepara el pareo. Bien, miremos este pareo para evaluarlo. En el lado izquierdo tiene los descriptores y en el lado derecho tiene las premisas. Aquí, pues, es un ejemplo, lo que tiene son 4, recuerden que deberemos prepararlos de 10 a 12, pero aquí tiene una más, así que proporcionalmente podemos decir que está bastante acertado. No estoy entrando en el contenido del pareo, pero sí en la estructura de él, en el formato. Nos movemos ahora al llenar los blancos. Los estudiantes deben suplir las palabras o frases que faltan para completar la oración. Es apropiado para estudiantes que no pueden elaborar respuestas largas. No deben utilizarse cuando usted esté redactando el llena blanco artículos, una, el, la, no debería hacer eso. Debe fomentar que el estudiante pueda contestar en sus propias palabras y no recitar frases exactas de un texto. Así que mi recomendación, y por lo que yo he leído también, es que cuando utilicemos lleno los blancos, preferiblemente debe ser de una palabra o de una frase de 2 o 3 palabras. No llenar los blancos de que sean frases muy extensas, ¿okay? Así que de palabras. Y en el caso del lleno blanco es esa frase o esa oración en donde le falta una o varias palabras, como le estoy mencionando. Pueden faltar símbolos o números que expresan conceptos importantes que se omiten con el propósito de que el estudiante complete la oración. Vamos a ver este caso. Dice, la casa de Linda era en Jayuya, en el norte de Puerto Rico, esa primera oración, esa primera premisa a mí me preocupa, ¿verdad? Porque puede poner al estudiante a divagar y ustedes pueden corregírsela como incorrecta y es porque la premisa no está bien redactada. Miren la misma, entendiendo que la intención del maestro era preguntar que la casa de Linda está ubicada en el pueblo de, ahí, Jayuya, ¿verdad? O en Moca, el pueblo de Moca, para dar el mérito al pueblo de donde me vio nacer. Así que cuando hablamos de las recomendaciones para la construcción del lleno blanco, redacte la oración en forma siempre positiva y omita la palabra correspondiente. Definir exactamente la respuesta que se pide sin agregar información innecesaria o detalles que son superfluos, adornos. No se debe elaborar reactivos o premisas de llenar blanco utilizando textos truncados porque se convierten entonces en adivinanza sin sentido para el estudiante, como vimos en el ejemplo anterior. Cuando los reactivos o premisas presentan un cálculo con unidades de medida, debe entonces especificarle usted la unidad de medida de la respuesta, usted. Y así evita las adivinanzas. En la corrección de la prueba que tiene llena los blancos, debe preverse la posibilidad de aceptar como respuesta correcta los sinónimos, como le mencioné. No se limite a ofrecer oraciones de los libros de texto. Prepare sus propias oraciones para evitar la memorización. O sea, parafrasee lo que está en el libro de texto, parafrasee. Evite las oraciones ambiguas o genéricas. La respuesta que se exige para cada ejercicio en blanco debe ser corta y única. Ya le había mencionado. El espacio subrayado que se deja para responder debe formar una columna al margen derecho, poseer
una longitud uniforme y debe ser continua. O sea, que no comience el lleno blanco, el blanquito, y después empieza a redactar y cuando llena el blanquito, entonces baja a la próxima línea y sigue con el blanquito. No, trate de que sean uniformes, que todos los blancos se vean bastante uniformes, considerando que lo que va a responder ahí son palabras o frases de 2 o 3 palabras, como máximo. Nuevamente, el espacio debe ser pequeño. No debe usar el verbo ser o estar o alguna de sus conjugaciones al final del enunciado porque generan ambigüedad al reactivo. Evite los artículos antepuestos al espacio porque sugiere la respuesta, ya lo había mencionado. La frase o oración debe ser corta, también un lleno blanco de casi un párrafo para llenar una, eso no es correcto. Se otorga un punto a cada reactivo, recomendaciones de los expertos, un punto a cada reactivo. Se sugiere la siguiente instrucción o algo parecido a esto en el área de instrucciones. Llene los blancos con las palabras o conceptos estudiados en clase que mejor completen cada oración. Que completen mejor cada oración. ¿Ok? Así que usted lo parafrasea y busca si hay errores ahí gramaticales o sintácticos, ¿verdad? Lo ubica de acuerdo también al nivel de los estudiantes que usted está evaluando. Vamos a mirar esta llena los blancos, ¿verdad? ¿Qué atributos y defectos tiene la siguiente prueba de llenar blancos? ¿Bien? Tiene nombre, fecha, instrucciones. Llenar los blancos con los pueblos discutidos en clase. Miren esto. El castillo San Felipe del Moro es tan bello y queda en... Otra vez. Ahí esto fomenta la ambigüedad. El Festival de las Flores en primavera, en Ay Bonito. Está más redactado. En el próximo. En el pueblo de... ¿En el pueblo de qué? De Jayuya, del norte de Puerto Rico. Queda el Castillo Serrayé. En el pueblo de Ponce. El zoológico de animales. Tiene muchos animales. El zoológico de Mayagüez. El zoológico ubicado en la ciudad de Mayagüez. Están viendo por cómo es que a veces cometemos errores en la construcción de los ejercicios por la ligereza. Si quiere ver las estrellas y los planetas, debe visitar el observatorio ionosférico que está ubicado en el pueblo de... Es como le digo, hay que tener mucho cuidado en la redacción de estos ejercicios. Llena los blancos, pareo, que hemos visto ya. Ahora nos movemos entonces a mi ejercicio favorito, los ejercicios de selección múltiple. En ocasiones los maestros confunden el asunto de selección múltiple con escoge. ¿Bien? Así que aquí vamos a mirar si es lo mismo o si son asuntos diferentes. La selección múltiple es considerado como el mejor tipo de ejercicio para un examen objetivo. Sirve para evaluar a todos los niveles de complejidad del dominio de pensamiento, ¿verdad? O del dominio cognoscitivo. Así que usted puede tener selección múltiple para medir profundidad, medir competencias del dominio memorístico hasta del de pensamiento extendido. En el caso de los elementos de un ejercicio de selección múltiple, la premisa es la que establece la pregunta o oración incompleta. Y las alternativas pues son entonces las posibles respuestas. Una sola alternativa es la correcta. Una sola alternativa es la correcta. Y esto lo recomiendan la mayoría de los autores, por no decir todos. Las demás alternativas son distractores, son incorrectas y estas deben ser distractores atractivos y reales. Esas alternativas que son incorrectas deben ser atractivos y que suenen
reales, ¿verdad? Basados en respuestas incorrectas de los mismos estudiantes. No debe ser obvio que son incorrectas, porque entonces no estarían midiendo si el estudiante tiene verdaderamente el conocimiento. Recuerden que siempre hay una posibilidad de que el estudiante la adivine. Así que estas preguntas, estas premisas de selección múltiple, siempre deben usted redactarlas pensando en esos posibles errores que el estudiante comete, tratando de resolver correctamente el ejercicio. Estamos perdiendo la respuesta correcta. Las alternativas deben ser, en la manera que sea posible, del mismo largo y de la misma complejidad. La alternativa correcta se debe colocar en diferente lugar para las diferentes premisas. Si estamos hablando de que las alternativas son cantidades, debe presentarse en orden ascendente o descendente. De igual manera que si son fechas, estas deben presentarse en orden cronológico. Me refiero a la fecha más antigua primero y la más reciente al final, dentro de las alternativas. Igual que había mencionado en llenar los blancos, no debe utilizar artículos que vayan a sugerir la respuesta. Por ejemplo, no debe utilizar un, una, el, la, ¿verdad? Debe evitarse el uso de alternativas como las siguientes. Todas las anteriores, ninguna de las anteriores. La A y la C son correctas, la B y la D son correctas. No, vamos a evitar eso en la medida en que sea posible. A veces estamos tan en un contenido que no encontramos cómo, pues lo hacemos, pero evitémoslos. Que si hay otra manera de preguntar lo mismo, utilice la otra manera. No utilice todas las anteriores, ninguna de las anteriores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que una premisa debe tener una alternativa correcta. Bien, vamos a mirar este ejercicio que yo obtuve de la guía de estudio del College Board de 2010, un ejercicio viejo, ¿verdad? Para evaluar. Dice, ¿cuál de los siguientes valores de n hace cierta la ecuación n al cuadrado menos 121 es igual a 0? Pues miren, yo voy a mirar, ¿cuántas alternativas tiene? Tiene 5 alternativas, ¿ok? De acuerdo a los grados. ¿Esto se da en primero a tercer grado? ¿Que podemos darle 3 alternativas? No. Esto es ya de un nivel más avanzado, ¿verdad? De nivel secundario. Pues ahí podemos tener de cuarto a sexto grado, podemos tener 4 alternativas. Y si ya es más adelantado, ¿verdad? Nivel más adelantado, pues podemos tener 5 alternativas, no más. ¿Ok? 3, 4, 5. Usted también tiene la potestad de decir, bueno, yo voy a dar una prueba a nivel universitario, como las que yo hago, le doy 4 alternativas. Es una potestad, pero no debería tener 3, ¿ok? Ni debería tener 6. Así que estén bien pendientes de esos detalles. En el caso de las alternativas, la respuesta, la posible respuesta, ¿están en orden ascendente? Sí, están ubicadas en orden ascendente. Así que pasamos ese ejercicio. Vamos a ver ahora a un ejercicio que es controvertible dentro de los expertos. Los expertos, en la mayoría de ellos, no lo recomiendan, por lo menos lo que yo he leído hasta el momento, ya que se presta para la adivinación, ¿ok? De un 50%. Es como lanzar una moneda. Miren ese caso. Las ratas se multiplican tanto que en 18 meses pueden tener hasta 1 millón de crías. ¡Pueden! Pueden, pues pueden. Eso es cierto. Porque pueden, uno sabe, puede que sí. Hay cosas que se salen de la norma, pues pueden. Te voy a utilizar una palabra, unos verbos, unos adverbios que realmente que no se presten para adivinación o no se presten para la ambigüedad. Bien, así que debo así lo del cierto o falso, no lo recomiendo. Algunos maestros me dicen, pero si le explican la falsa,
¿Eso hace mejor el cierto o falso? ¿Para qué vas a dar un ejercicio de cierto o falso para que te expliques la falsa? Mejor utiliza otro tipo de ejercicio. Mencione ese otro tipo de ejercicio. En ese caso, los reactivos, en los reactivos se les solicita, o en la premisa se le solicita al estudiante un número mínimo de 2 a un máximo de 4 respuestas cortas y definidas por cada reactivo. Así que no seamos tan espléndidos, ¿ok? De 2 a 4 nada más y que sean cortas, ¿ok? El maestro preparador de la prueba le provee al estudiante varios espacios para anotar la respuesta y nuevamente, como lo llenan los blancos, que sean cortos, precisos, a que va a contestar con una palabra o una frase de 2 a 3 palabras. Y ahí lo ven, miren cómo está alineado eso. 1, 2, 3, 4. O sea, en términos visuales, ayuda, o ayudaría mejor 1, 2, 3, 4. Utilice números y palabras cuando esté redactando la premisa. Eso ayuda a que el estudiante interprete mejor. ¿Okay? Vamos entonces a las preguntas. Cuando vayamos a trabajar con preguntas en los exámenes, ayuda a demostrar que el estudiante puede producir la respuesta. ¿Okay? Que no depende de que el maestro le provea la respuesta. Así que ahí estamos hablando de las pruebas objetivas y subjetivas. Esto no necesariamente significa que se está trabajando con niveles más altos de pensamiento según la taxonomía de Bloom, Garnet o Norman Webb. Por ejemplo, ¿en qué año nació Jesucristo? Un dato que lo mismo lo pude haber preguntado con un llena blanco, ¿cierto? Esta pregunta simplemente conlleva recordar un dato, por lo tanto alude a un nivel de memoria, ¿verdad? El nivel de profundidad número 1, el memorístico. De acuerdo a Guilford, hay preguntas convergentes y divergentes. Las convergentes tienen una sola respuesta correcta, como sería un llena blanco. Pero las divergentes tienen distintas respuestas correctas. Y ahí le da el espacio al estudiante a responder añadiendo sus percepciones, sus propias locuciones. El uso de este tipo de preguntas depende de la intención que usted tenga. ¿Okay? Si usted lo único que desea es que el estudiante presente el concepto tal y como se estudió en clase, entonces utilice preguntas convergentes. Y ahí está más alineado con el asunto, con el nivel memorístico, el nivel de profundidad número 1, de pensamiento número 1. Si el maestro desea que el estudiante analice y evalúe una situación, tomando como punto de partida lo estudiado en clase, entonces utilice preguntas divergentes. Debe utilizar ese maestro preguntas divergentes, que alude a nivel de pensamiento más profundo. Vamos a ver ejemplos de preguntas convergentes. Hay un ojito ahí en una de ellas, por algo es. ¿Cuál es el primer nombre de tu mamá? Esa pregunta es convergente. ¿Cuál es el primer nombre de tu mamá? Convergente. Analice. ¿Ok? Si fuera, ¿cuál es el primer nombre de la mamá de Santiago Méndez? Ahí hay una sola respuesta. ¿A qué estado se le conoce como la ciudad de los rascacielos? ¿A qué estado? ¿Cuántos dígitos tiene el número 2305? Ahí sí. ¿Cuántos dígitos tiene el número 2305? Es cuestión de contar. ¿Y cuántos tiene? Tiene 4 dígitos. Nótese que estas preguntas también se pueden ser presentadas en otro tipo de ejercicio, como les mencioné, ¿verdad? Usted puede tener esto en pareo, en escoge, en llenar los blancos. A veces no hace sentido tenerlo en preguntas abiertas. Pero va a depender, ¿verdad?, del criterio que tenga el maestro. Así que aquí hay cierta flexibilidad. Lo que único es que tiene que tener esas consideraciones que le recomiendan los expertos para que no falle en la construcción. Pero usted puede decidir en qué tipo de ejercicio va a preguntar y cómo lo va a preguntar. Miremos otros ejemplos. Estos dicen que son preguntas divergentes. La primera, ¿cuál es el presidente de los Estados Unidos que ha tenido más influencia en la vida de los puertorriqueños? Explique su respuesta.
Así que ahí permite que cada uno de los estudiantes seleccione el que él entiende que tuvo más influencia en la vida de los puertorriqueños. Pero tiene que explicar, así que tiene que elaborar. Eso alude a niveles de profundidad de pensamiento más profundos. La número 2, ¿qué sugerencias le ofrecerías a el recurso para mejorar la presentación de este taller? Si fuéramos a un taller, ¿verdad? Estuviéramos dando un taller y al final del taller le pregunta, ¿qué sugerencia le ofrecería al recurso para mejorar la presentación de este taller? ¿Ok? O en mi caso, ¿qué sugerencia ustedes me ofrecería para mejorar esta videoconferencia? Pues ahí cada cual, de acuerdo a sus puntos, a su perspectiva, va a traerme una respuesta diferente, que los pone a hacer un juicio, primeramente, de la videoconferencia, para después entonces proveer una respuesta. Niveles más profundos. Ahora, usted va a tener tiempo para preparar un examen tradicional utilizando la planilla de especificaciones que trabajó en la anterior y entonces a considerar también los estudiantes que tienen rezagos educativos. ¿Okay? ¿Cómo los va a atender? Mediante la preparación de este examen. Se supone que una preparación del examen no le tome mucho tiempo. Ahí dice 20 minutos. Eso es casi imposible. Así que porque debería hacerlo pensando muy cuidadosamente cómo va a trabajar ese examen. Bien. Recuerde que si es una clase, usted va a presentar este examen, esta planilla de especificaciones y posteriormente el análisis de la administración en la tarea del módulo. ¿Okay? De lo contrario, que estas videoconferencias les sirvan a ustedes como explicaciones para mejorar sus gestiones en la evaluación educativa. Luego que usted prepare ese examen, lo va a administrar a los compañeros para entonces, en la última videoconferencia de este módulo número 5, vamos a estar hablando de cómo es el proceso de corregir el examen, de analizarlo y de la evaluación competente a ese examen o a esa prueba. Espero que estas videoconferencias les estén siendo de mucha utilidad en este curso de evaluación del aprendizaje y también para su mejoramiento profesional.